Buenas tardes a nuestra audiencia que nos acompaña el día de hoy. Gracias a la vinculación entre los Centros de Desarrollo Empresarial, MIPYME, región número 6, Cordillera Nombre de Dios, con sede en Lloro Lloro, y la región número 4, Valle de Leán, con sede en La Ceiba, llegamos a ustedes, agradecemos y les damos la cordial bienvenida por estar con nosotros, aquí con nosotros el día de hoy. Los Centros de Desarrollo Empresarial MIPYME brindamos servicios de desarrollo para las micro, pequeñas y medianas empresas. Nos debemos al Servicio Nacional de Emprendimientos y Pequeños Negocios. Emprende en nuestra parte nuestro, también la parte privada, empresas socias pertenecientes al sector socioeconomía. También formamos una parte fundamental con las universidades y todas las instituciones académicas que quieran ser parte de nuestros centros de desarrollo empresarial a nivel nacional. Brindamos servicios para el desarrollo empresarial de MIPYMES a través de la asistencia técnica en desarrollo y fortalecimiento de estrategias empresariales para el crecimiento de su empresa, tanto en ventas, en generación de empleos, a nuevos mercados y diferentes actores interesados en su idea de negocio, sean empresarios o emprendimientos, también contactos aparte que quieran pertenecer a los centros de desarrollo empresarial. También formamos parte al recurso humano de cada empresa o a sus dueños también. También trabajamos con la formalización de negocios y gracias a vinculaciones es que llegamos a ustedes con acceso a créditos financieros. En esta tarde agradecemos a nuestros socios Semprende, CDE MIPYME Honduras, Tu Internet, Centro de Desarrollo Empresarial Valle de Leán y Centro de Desarrollo Empresarial MIPYME Cordillera Nombre de Dios. Les damos la cordial bienvenida. En este sentido, el tema actual que les traemos el día de hoy, recalculando tu emprendimiento en tiempos de crisis. Sabemos que emprender es el acto de tomar decisiones y acciones buenas para construir algo. Es de algo que antes no había, donde antes no había nada, es decir, tomando acciones creativas. En otras palabras, el proceso de emprender comprende todas las actividades relacionadas con detectar oportunidades y la creación de organizaciones. Cuando hablamos de la creación de organizaciones, es cómo se dispone un sistema para lograr los resultados deseados. Cada día nosotros escuchamos hablar de emprender, sabemos que existen ventajas, algunas desventajas que las podemos ir convirtiendo en ventajas con el tiempo. También hemos escuchado sobre los mitos y una de ellas que yo les quiero hablar el día de hoy es sobre las ventajas. ¿Por qué? Porque generamos empleo, alcanzamos los sueños de muchos, que es ser su propio jefe, manejamos mejor nuestro tiempo, también es una base para que la nación se desarrolle. Además de ello, tomamos nuestras propias decisiones, ofrecemos un producto que es necesario para la población, además de esto que ayudamos a mantener el equilibrio de la economía. Ahora les vamos a presentar a nuestra expositora, Jacqueline Gutiérrez, licenciada en Gerencia de Negocios, graduada con mención honorífica en la Universidad Tecnológica de Honduras. Tiene una maestría en Dirección Financiera en la misma UTH con mención honorífica. Ha participado en el taller de diseño de propuesta de Capital Semilla ante la cooperación humana, cooperación alemana, la Unión Europea. Ha representado a Honduras como miembro de la región SICA en el año 2017, evento coordinado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, desarrollado en la ciudad de Panamá. También ha participado en la validación del manual operativo de Capital Semilla
en el marco del programa Iniciativa Dinámica en el año 2019, desarrollado también por el Banco Centroamericano de Integración Económica, desarrollado en la ciudad de Panamá. Se ha desempeñado como asesora del Centro de Desarrollo Empresarial MIPYME Valle de Leán desde el 2014 en los cargos de asistencia técnica de MIPYME y actualmente como asesora en formación empresarial especialista en emprendimientos por oportunidad y tradicionales. Sin más preámbulos, les damos la bienvenida a esta webinar preparado para ustedes para que nos podamos enriquecer pues de lo que nuestra expositora nos va a hablar. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, Jackie. Muy buenas tardes, mi gente linda. Espero que el día de hoy pues se encuentren muy bien de salud al lado de sus seres amados ahí en ese confinamiento físico que estamos dentro de nuestras casas. Sean todos cordialmente bienvenidos. Gracias, Ana Linda, por esa presentación. Más que todo, el día de hoy estoy más que fascinada, déjenme contarles, dado pues que nos encontramos aquí en La Ceiba y sabiendo de que hoy tenemos una oportunidad. Y quiero también aplaudir a cada uno de todos los que están conectados, porque si tú te conectaste el día de hoy, dejando de lado todas aquellas actividades que tenías programadas para poder hacer, es porque quieres hacer las cosas distintas. Y eso significa de que tienes actitud. Y la actitud pues es una cualidad de un buen emprendedor para poder desenvolverse y alcanzar el éxito. Dicho eso, voy a quitar mi cámara para que nos quedemos solo con la pantalla. Muy bien. Nosotros estamos conscientes con este tema de la pandemia del COVID-19 que tanto nuestro país como un país en vías de desarrollo, no me gusta utilizar ese término, el cual muchos le llaman tercermundista, país como de una manera denigrante. No, llamémoslo en vías de desarrollo, porque en eso estábamos haciendo antes y eso es lo que vamos a seguir haciendo como buenos hondureños. Así de que fuimos afectados por esto del COVID, pero no solamente nosotros, sino también nosotros hemos visto las noticias, estamos actualizados, que grandes potencias mundiales también se han visto afectados. Si no, pues veamos las estadísticas, cómo estas potencias han quedado en evidencia que no tenían un plan de contingencia para afrontar una crisis como esta. Eso significa que si ellos están siendo afectados, ¿qué podemos esperar nosotros que somos un país, como les mencionaba, en vías de desarrollo? La agenda de hoy nosotros la vamos a estar desarrollando en 3 temas bien puntuales. Uno de estos que voy a esperar poder compartir con ustedes y ustedes me pueden escribir ahí en la bandeja de mensajitos, por favor, para que nos orienten si sienten que voy muy rápido, si consideran que debo de bajarle el ritmo y así poderme poner al tanto con ustedes. Recalculando tu emprendimiento en tiempos de crisis. Muchos me escribieron y me decían, Jackie, ese término de recalculando, ¿qué significa? O sea, ¿por qué ese término? Como que es nuevo, pues. Entonces, vamos a hablar sobre ese término, pero con un enfoque hacia nuestros emprendimientos. Estoy convencida que cada uno de los integrantes que está ahorita conectado con este webinar, algunos ya tienen sus unidades de negocio sobre la marcha, otros pues tal vez solo tienen una idea, pero con esto del COVID están entre si invierto o mejor me espero. Los 3 temas en los que nos vamos a enfocar durante esta jornada, uno va a ser la situación actual del emprendimiento frente al COVID. Número 2, recalculando el modelo de negocio de mi emprendimiento. Y como punto 3, las herramientas prácticas para reinventar mi emprendimiento ante la crisis. Esos serían los 3 puntos que vamos a estar desarrollando. Y antes de comenzar a recalcular, hay que hablar de datos numéricos. ¿Qué significa? Vamos a hablar un poquito de la economía de Latinoamérica y el Caribe. Nosotros como Honduras pues, formamos parte de todo este conglomerado de países. Al cierre del 2019, la región tanto de Latinoamérica como el Caribe, registró un leve incremento en los números económicos.
y hablamos de un 0.1%, lo cual no era tan alto, pero era un leve crecimiento en relación al 2018. Partiendo de esa cifra, estos datos pues los pueden encontrar en un artículo de la CEPAL, donde su secretaria lo notificó ante el COVID en una conferencia que tuvo, y de acuerdo a este informe se hizo una proyección para el 2020 de un incremento del 1.3%, lo cual eran unas expectativas positivas y eran expectativas altas. Con esto de la pandemia, nosotros hemos visto los resultados al cabo de que empezamos ya el 5º mes del año, y sí hemos visto que la economía pues se ha visto bien afectada. Por ende, vamos a hablar de los efectos del COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe. Ya vieron las estadísticas que teníamos y cómo estamos ahora con las nuevas proyecciones, dado que la economía se está viendo bastante afectada. Uno de los puntos que deben ustedes a considerar para que entendamos esta pirámide es el Producto Interno Bruto. Según la nueva proyección, ya no es el 1.3 que va a incrementar, sino a lo contrario. De acuerdo a cómo va la tendencia, de acuerdo a este informe, se nos dice que el Producto Interno Bruto va a decaer en menos de 1.8%. Puede ser más, puede ser menos. Al igual, pues es una proyección. ¿Y qué significa eso? Que van a haber menos producción por cada país, por lo tanto no van a poder exportar y no vamos a poder importar porque otros países tampoco están produciendo. Entonces, al no hacer estas transacciones, no van a haber divisas en cada uno de nuestros países. Al no haber estas divisas, eso significa que la empresa se ve afectada y de por sí ya traíamos un porcentaje de desempleo, y de acuerdo a las nuevas proyecciones, se tiende a incrementar, que esa es la proyección, del 10%. Entonces, ¿qué les quiero decir con estas cifras, emprendedores? Ustedes dirán, pero qué escenario tan negativo. Esa es la realidad. Y por eso nosotros como Centros de Desarrollo Empresarial hemos hecho esta alianza para que hablemos de estas cifras y partiendo de esto poder recalcular nuestros emprendimientos y que seamos de ese tipo de iniciativa de negocio o emprendimiento, que seamos menos afectados a la proyección que se tiene ahorita según la tendencia por los daños del COVID. Hablando en términos económicos, si no hay empleo, significa que en el 2019 habían 185 millones de personas con nivel de pobreza. Y esto, con la tendencia que llevamos, incrementaría 220 millones de personas. O sea que van a haber más personas dentro de los estatus sociales que van a pasar a este nivel de pobreza. Pero en países como los de nosotros, también tenemos un porcentaje de personas con extrema pobreza que eran alrededor de toda Latinoamérica y el Caribe, de 67.4 millones de personas, y se espera que por los efectos que se están dando, que podríamos terminar en 90 millones de la población. Esas cifras son escalofriantes, yo sé que da miedo al verlas, pero esa es la proyección que se tiene de acuerdo a la CEPAL. ¿Y por qué se los traemos aquí a presentar? Para que seamos conscientes de cómo va a estar la economía de dura, pero todo va a depender de cómo nosotros reaccionamos ante la situación. Y eso es precisamente lo que vamos a estar hablando durante esta jornada, para que nos equipemos de herramientas prácticas y sencillas de fácil ejecución y así poder mejorar y afrontar con esta actitud de un buen emprendedor y poder salir con nuestra bandera andante al final de esta pandemia. ¿Cuáles son esos rubros? No sé si se han preguntado, que han sido más lastimados con estos efectos colaterales del COVID-19. Dentro de esos rubros de nuestro país, uno de los más afectados es el turismo. Bueno, les hablo por experiencia aquí en nuestra ciudad, La Ceiba, una de las temporadas del año como más efectivas para el empresariado y que es cuando más incrementa pues la circulación de efectivo porque vienen turistas, es Semana Santa, y por temas de cuarentena nosotros pues no tuvimos cero, ¿verdad? O sea, en turismo cero, todo el comercio cerrado, hoteles, restaurantes y todos esos otros negocios que hacen complementar las actividades de turismo. El comercio, la manufactura, el sector agropecuario, la agroindustria, servicios de conocimiento y otros.
Cada uno de ustedes se puede ir identificando dentro de esta gama de sectores que están siendo gravemente afectados. Y está la opción de otros, que también ahí podría caber cualquier actividad que no esté aquí en esta lámina. Vamos a hablar un poquito de la brecha entre el tiempo y los ingresos de un emprendimiento en Honduras. De acuerdo a la ley, se nos dice que son 36 meses donde un emprendedor demuestra si su iniciativa de negocio es suficientemente rentable en el tiempo y puede ser sostenible y replicable. Y ustedes dirán, pero ¿qué significa? Ok, en Honduras yo sé que es bien difícil emprender, porque no solo te enfrentas con que si tu producto va a tener aceptación o tu servicio, sino que es bastante complicado porque te encuentras con otras barreras dentro del ecosistema donde tienes que ver la manera de cómo sobrellevar eso, igual poder desarrollarte a pesar de todas las circunstancias que afronte. Imagínense ahora con esto de la pandemia, con aquellos emprendimientos que estaban en etapa inicial. Dentro de estos 36 meses, como ustedes pueden ver la gráfica a su izquierda, tenemos las ventas, que es la generación de ingresos, y el punto más alto es a partir del 5º año, que es como una tendencia a cuando uno como emprendedor recupera la inversión inicial. Y menor a 36 meses es donde el emprendedor tiene que nadar contra la corriente y muchos emprendimientos desaparecen. Otros se tienen que reinventar, que es sobre eso lo que estaríamos hablando, ¿verdad? Cómo recalcular nuestro emprendimiento. Ahora sí, el término recalculando. Cuando lo hacemos con enfoque de nuestro modelo de emprendimiento, o sea, nuestro modelo de negocio de mi emprendimiento, vamos a definir primero qué significa. Pues, de acuerdo a una definición, sería volver a valorar, es volver a medir, volver a apreciar todas aquellas actividades que nosotros como emprendedores hemos venido desarrollando a lo largo de la vida de nuestro negocio, llámese desde el primer día que usted comenzó hasta la actualidad en que usted está ahorita. Si a un caso usted todavía no ha desarrollado su iniciativa o esa idea de negocio que tenía, ahorita es el tiempo de poder usted conocer bien cómo hacer las cosas y poder administrar de manera efectiva los recursos con los que cuenta. Como ya sabemos qué significa recalcular, es eso exactamente lo que vamos a hacer con nuestro emprendimiento. Yo sugeriría que todos los que estamos conectados busquemos una paginita, una libreta, una agenda, algo donde puedas escribir y una tinta o un lápiz, porque vamos a comenzar a hacerle una auditoría a nuestro emprendimiento para poder tomar decisiones. Ok, como ya todos tienen su dónde anotar, vamos a comenzar. El COVID-19 evidenció en los emprendimientos que en su mayoría, y si hablamos de Honduras, casi de un 100%, hablaríamos como en un 80% son ideas de negocios tradicionales o son ideas de negocio que vienen de una categoría que sería por necesidad. Y existe otra categoría que sería por oportunidad, pero en este sentido, cuando hablamos de un modelo de negocio frágil, es porque su rubro al que está orientado es tradicional. Vamos a comenzar por el cuadrante de propuesta de valor. Si tú todavía no conoces qué es un modelo de negocio, y ese es el lienzo, porque esa es la palabra correcta con el que se le conoce, este lienzo de 9 cuadrantes es una herramienta práctica, la cual pues fue desarrollada por iniciativa de un especialista en emprendimiento, que es Alexander, y al momento de tú desarrollar cada cuadrante, pues se te facilita conocer más sobre tu negocio, empoderarte de lo que haces, por qué lo haces y para quién lo haces y cómo lo haces. Entonces vamos a comenzar a hacerle esa autopsia o esa auditoría, puedes darle cualquiera de los dos términos, con la propuesta de valor. ¿Qué sería la propuesta de valor? Tú tienes que empezar a analizar, antes del COVID, ¿qué era eso que tú estabas haciendo dentro de tu negocio, en tu producto, en tu servicio,
y que te hacía diferente de tu competencia y que tus clientes te prefirieron a ti, te eligieron a ti antes que a otras personas que hacen exactamente lo mismo. Si al cabo de hoy todavía tus clientes siguen comprando lo que tú ofreces, significa que tu propuesta de valor es competitiva. Pero si tus clientes, a pesar de que tú ofrezcas lo que estabas haciendo y tienes 0 clientes, significa que estamos mal. Pero no lo veas así como te lo acabo de mencionar, sino que velo también como una oportunidad para empezar a reinventarte. Entonces, tú tienes que ser lo suficientemente sincero contigo mismo y empezar a escribir en ese cuadrante de propuesta de valor qué es eso que te hace diferente, qué es ese regalito que tú le dabas al cliente. Pasamos al cuadrante 2, que sería el segmento de cliente, y en el segmento de cliente tú debes haber conocido, ahí comienza a analizar qué criterio utilizaste para identificar estos clientes que fueran parte de tu segmento. ¿Son hombres, son mujeres? ¿Cuántos años tienen? ¿En qué rango de edad? No puedes decir todos los clientes, porque cuando decimos todos los clientes, no todos tienen el dinero para pagar lo que tú ofreces. Entonces tus clientes deben de ser personas que necesiten lo que tú ofreces o personas que tengan el valor adquisitivo o la plata, en el buen español, para que puedan pagar por lo que tú estás ofertando. Debes conocer de tus clientes dentro de ese perfil dónde están ubicados. ¿Y por qué te hago mención de esas características? Porque de acuerdo a dónde está su ubicación, es así como debes identificar el cuadrante 3 con el canal de distribución. Es ese carrito que tú estás viendo en pantalla y cuando hablamos de los canales de distribución, si tú tienes para cada producto que estás ofreciendo un tipo de cliente, entonces debe de ser un canal para cada tipo de cliente, porque este canal te va a permitir a ti, en cierta medida, si solo estabas dependiendo de tu punto de venta, es ahí el problema ahorita con la cuarentena, con el confinamiento físico que tenemos ahorita en casa y tú no puedes abrir tu punto de venta, dado que no todos tienen acceso como emprendedores a un salvoconducto. Entonces, significa que tu canal de distribución te limita a poder hacer llegar tu producto a manos del consumidor. Y el cuadrante 4, también debes analizar cómo estás manteniendo la relación con tus clientes. ¿Estabas dependiendo solamente de que tus colaboradores les atendieran? Si tú eres un empresario, un emprendedor y tienes a otras personas que te apoyan dentro de tu negocio, eso es bueno. Significa que estás generando empleo, pero al mismo tiempo tienes que empoderarte y conocer toda la información y mantener en tus manos esa información porque son tus clientes la razón por la cual existes. Y si tú estás ahorita haciéndole el análisis a este cuadrante, debes también considerar qué cosas estabas haciendo bien y te siguen funcionando, entonces esas les puedes registrar una pleca, que significa que las puedes seguir replicando, y aquellas cosas que no te estaban funcionando, debes anotarlas porque sobre esas hay que empezar a recalcular. Si tú ya hiciste el análisis de los 4 cuadrantes, puedes pasar al 5.º cuadrante, que sería la fuente de ingreso. Aquí, ¿qué quiero que te enfoques en analizar? ¿Cuáles son esos productos o servicios estrellas en los que estabas enfocando tu mayor esfuerzo y si realmente eso te generó como para poder sostener todo este tiempo de la cuarentena, el poder cubrir todas tus necesidades? ¿Qué significa? Que en la generación de ingresos tú debes mantener registros. Es importante que como emprendedores mantengas un libro, al menos un básico, si todavía no eres un emprendedor formalizado en todas sus fases, un libro donde puedas registrar tus ventas y un libro donde puedas registrar tus compras. Eso sería más adelante. ¿Qué significa? Que una vez que nosotros tenemos el registro debido con la de las fuentes de ingresos, es importante que también analices y hagas una pequeña lista de cuáles son los recursos claves con que tu emprendimiento está contando. Dentro de este recurso clave puedes destacar 3. 1, el recurso físico, todo lo que tú puedas ver y tocar. Puedes registrar desde tu equipo, tu maquinaria,
Puedes registrar tu materia prima, porque es con lo que estás produciendo. Puedes registrar también tu equipo de transporte, tu equipo de cómputo, todo lo que tú utilices para tu negocio y es con lo que le das vida a tu negocio. Otro recurso que debes registrar es el recurso humano. El recurso humano es como uno de los pilares fundamentales, aunque la empresa sea tecnológica, siempre necesita de personas que puedan darle el mantenimiento y el cuidado debido a todo lo que tenga que ver con la tecnología, desde un aparato hasta desarrollar o poder ejecutar un software. Y está el siguiente recurso clave, que ahí necesito que sea bastante sincero con el recurso financiero. En el recurso financiero tú debes analizar si tú eras como emprendedor o como empresario el que estaba financiando las operaciones del negocio con fondos propios. Esa es una forma de financiar la empresa. Si lo hacías con fondo propio, pues eso afectó también el cubrir tus necesidades personales, porque antes de ser emprendedor somos personas naturales. Y otro tipo de financiamiento es el apalancamiento con fuentes, llámese de un banco, fuentes financieras, llámese una financiera como tal, o una caja rural, una cooperativa. Entonces, ¿quiénes de todos ellos son los que estaban generando los recursos para que tú pudieras desarrollar tu idea o tu modelo de negocio? Dependiendo de dónde estás extrayendo todos estos recursos, eso significa que tú puedes sacar en porcentajes el nivel de endeudamiento que tiene la empresa y cómo está esa fotografía financiera de tu negocio. Cuando ya tenemos definido esos 3 recursos claves, entonces tú ya puedes priorizar tus actividades a desarrollar, porque las actividades pueden ir desde la administración, desde la comercialización, desde la distribución, pero en dónde estabas dando tu mayor esfuerzo. Y dependiendo de dónde tú estabas dando tu mayor esfuerzo, significa que es así como tú puedes ver cómo te encuentras ahorita con tu emprendimiento. Si te estabas encargando solo de producir no es malo, pero si no tenías una estrategia de cómo mercadear tu empresa, eso significa que entonces te enfocaste más en una actividad y descuidaste otra y debes mantener un equilibrio. Pero necesito que lo anotes en esa hoja de papel bond, en ese cuaderno, en esa agenda, para que vayas conociendo cómo está tu radiografía de tu emprendimiento. Y eso lo estamos logrando a través de la evidencia que el COVID nos está dando. Porque la mayoría de nosotros, como buenos emprendedores, sabemos que no estamos vendiendo como lo hacíamos. Otros no estamos vendiendo nada. Y una vez que ya vimos el cuadrante 7, podemos desarrollar el cuadrante 8, son los socios clave. Ningún negocio sobrevive solo, siempre necesita de alguien más. Pero aquí necesitamos sacar una lista y necesitamos 2 tipos de información. Una, ¿qué organizaciones te estaban ayudando antes de la cuarentena? Y no se enfoquen solamente en la parte financiera, quién me estaba dando financiamiento, quiénes me estaban apoyando con, por ejemplo, un proveedor, sino también para aquellos que te estaban apoyando en temas, puede ser de una mentoría, de una asistencia, de una asesoría continua, por ejemplo, los centros de desarrollo, ellos también pueden ser tus aliados estratégicos o tus socios claves. ¿Por qué te menciono esto? Porque aunque tú no lo puedas cuantificar financieramente, eso es un valor en especie y alguien más está pagando para que a ti te dé ese apoyo. Entonces, aquí haz esa lista de quiénes son las personas o instituciones que te estaban apoyando. Si tuviste la oportunidad que alguien te diera como un capital semilla, pues menciónalo y menciona al lado de cada institución qué tipo de apoyo es el que se te estuvo brindando antes de la cuarentena. Cuando nosotros ya le hicimos la radiografía, los 8 cuadrantes, ahora sí le puedes dar valor a cada uno de todos ellos ya con cifras numéricas. Y aquí viene la estructura de costos. Cuando nosotros hablamos de costos, puedes dividirlo en 2 fases, costos fijos y costos variables. Yo, por la experiencia con los clientes, nos hemos dado cuenta que en la mayoría de los costos donde ellos han tenido dificultad para cubrir son los fijos, puesto que estos costos, tú vendas o no vendas, tienes que cubrirlos.
Por ejemplo, tu alquiler de local, el pago de tus servicios públicos, el internet para tu negocio, la planilla de salarios. Entonces, esos son fijos. Y luego vienen pues los costos variables. En esto de los costos variables va relacionado directamente a la oferta o la transformación de tu producto o de tu servicio. Entonces, cuando tú ya tienes todos estos costos, si no lo habías realizado antes y estabas operando pero no llevabas un control financiero, lo puedes hacer de una manera bien práctica y eran los 2 libros que te mencionaba. El cuadrante 5 con tu libro de ingresos, todo lo que vendes durante el día, súmalo, tómate el tiempo y luego estaría la parte de la estructura de costos, todas tus salidas, todo lo que tú vas comprando. Y tú dirás, pero ¿por qué me habla de esto ahorita si más bien no estoy vendiendo nada? Pues hoy es el día en que te debes de ordenar. No puedes seguir operando de la misma manera en que lo veníamos haciendo y por eso estábamos hablando qué cosas evidenció el COVID. Y una vez que ya le realizamos la auditoría a nuestro negocio, ya sabemos cómo estamos, entonces sí podemos hablar de recalcular. Y aquí vamos a continuar y para complementar la palabra de recalcular, hablaríamos de redefinir y replantear. Y hay 4 fases. Número 1, como ya tienes los resultados de tu auditoría, hablemos de un propósito. Tienes que definir una meta y esa meta la vas a concretar si divides en pequeñas actividades. No se puede llegar a un fin si nosotros no planteamos bien la estrategia. Entonces, una vez que tienes tu propósito como emprendedor, puedes comenzar a diversificar. Probablemente si te dedicabas a la producción de 5 productos, 2 de ellos ya no tienen aceptación porque la tendencia es que las necesidades de los clientes ya cambiaron. Y ahí sí entra el término de recalcular, porque comenzaste a valorar lo que tenía y lo que ahora están necesitando. Y no te enamores de esa idea que tienes en tu cabecita. Primero valida para que no inviertas y pierdas dinero. Y analiza bien el ecosistema. Les hablo de este término de ecosistema porque el ecosistema no es más que el conglomerado de organizaciones que trabajan en pro de ofertar servicios o productos que ayuden en cierta medida a los emprendedores a desenvolverse y que hagan realidad pues todas las actividades que tienen planificadas. Dentro de estas, no olvidemos al Estado. Querramos o no, cuando una persona decide desarrollar un negocio, hablamos de emprendimientos o los negocios ya establecidos, hacen una relación estrecha con el Estado, aunque no nos guste, aunque ustedes no quieran, pero esa es la realidad. El Estado es quien dispone de las leyes, los estatutos, para que funcionen de manera consistente los negocios. Por eso está estratificado, por ejemplo, la SAR, que es la que controla los permisos en cuanto a documentos fiscales. Tenemos, por otro lado, las corporaciones municipales con los permisos de operación, las cámaras de comercio como entes privados para también llevar un control de los registros de quienes están operando basados en códigos de comercio, ¿cierto? También se cuenta como parte del Estado otro tipo de políticas, decretos que van regulando las actividades económicas. Y también dentro de este ecosistema encontramos los entes financieros. Dentro de estos podríamos mencionar la banca formal, las cooperativas financieras, cajas rurales, hasta podríamos atrevernos a mencionar los ángeles inversionistas o otras ONG o cooperantes que disponen de fondos en calidad de capital semilla, que por el capital semilla, para quienes todavía no conocen el término, son aquellas sumas de dinero que se le entregan a emprendedores o a otros tipos de modelos de negocio, donde estas personas pueden recibirlo y no devuelven ni el capital ni pagan ningún interés. Y está también dentro de esto del ecosistema las otras instituciones como los centros de desarrollo empresarial que se encargan de la parte formativa, de la parte de asistencia con el equipo de trabajo que ellos tienen, al igual que otras instituciones educativas como las universidades o centros de temas técnicos. Podríamos hablar como el Infop, aquí en La Ceiba pues el ITLA, el vocacional, que se dedican a la parte técnica, donde fortalecen la capacidad
de todas estas personas. Esos son algunos de los que forman el ecosistema emprendedor. Es importante que lo conozcan porque esto les ayudará a hacer una radiografía de dónde acudir al momento de empezar a replantear su modelo de negocio. Como ya les dijimos cómo estamos con la ayuda de ustedes, claro está, porque ustedes fueron los protagonistas de poder evaluar a su emprendimiento, ahora sí podemos ofrecerles cuáles serían esas herramientas prácticas, podemos llamarle así, para que ustedes comiencen a reinventar su emprendimiento. Una de ellas, no sé si ya conocen el término, es la resiliencia. La resiliencia en lenguaje sencillo no es más que la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para poder adaptarnos y afrontar cualquier situación a la cual seamos sometidos. ¿Qué significa? Que si nosotros somos trasladados de este clima que tenemos en Honduras al Polo Norte, tenemos la capacidad de adaptarnos. Y si nosotros, por ejemplo, si hablamos de Atlántida, que si bien es cierto, nuestro clima es así como que tropical, húmedo, rico, sol, playa y arena, pero si nos toca trasladarnos a Choluteca, donde las temperaturas son súper altas, también nos adaptamos. O si traemos a una persona de La Esperanza Intibucá, un clima súper frío, y lo traemos al sur, que sería Choluteca, tienen la capacidad de adaptarse. Y si hablamos en temas de emprendimiento y lo traemos al escenario del COVID, significa que el COVID no va a terminar en junio, ni va a terminar en diciembre. De acuerdo a la información que los epidemiólogos y científicos nos dan a conocer, ellos destacan que aproximadamente hasta el 2021 o 2022, tanto la economía mundial como la sociedad ya habría pasado esa brecha de volver un poco a la normalidad. Pero durante este año no vamos a poder, de hecho vamos a tener que adaptarnos al virus y nosotros tomar todas las medidas necesarias, pero en esa transición es por eso la herramienta de la resiliencia para que nosotros nos adaptemos, pero que lo hagamos con innovación, que lo hagamos con una manera distinta para poder salir adelante con nuestros negocios. Una vez que ya aprendimos a ser resilientes, entonces hay que poner en práctica la inteligencia emocional. Y si nosotros habláramos de la inteligencia emocional, es la capacidad que tendríamos nosotros, ya la tenemos, pero tenemos que desarrollarla. Y para poder desarrollarla tenemos que reconocer cuáles son esos sentimientos y emociones propias de nosotros. Enojarnos es normal, pero ya si gritamos, faltamos al respeto a otra persona. Entonces es la capacidad de controlar nuestros sentimientos, emociones y pensamientos sin lastimar a otros de nuestro entorno. Y con esto del COVID, nuestra inteligencia se ha visto afectada porque hemos reaccionado en algunas veces de manera contraria. Y no solamente afectamos, si hablamos, por ejemplo, de un empresario que tiene colaboradores, en cierta medida toda su carga de estrés la deposita en ellos. Entonces hay que saber controlar esas emociones para poder reaccionar en tiempo y forma sin ofender a los demás, pero al mismo tiempo poder transmitir eso que sentimos sin lastimar. Y a eso le llamaríamos inteligencia emocional. Si nosotros ya somos resilientes porque nos adaptamos a lo que estamos viviendo ahorita, pero reaccionamos con inteligencia emocional, significa entonces que podríamos aprender la tercera herramienta, que es la gestión efectiva del tiempo. Y para poder hacerlo como buenos emprendedores, son 3 tips que les voy a mencionar. 1 es agendar. Nuestra rutina antes del COVID era una, durante el COVID pues se ha visto súper distinta. Si eres de los emprendedores que te levantabas a las 5 de la mañana antes de la cuarentena, síguelo haciendo. En mi caso personal, pues yo lo hacía a las 4:30, pues cocinaba, ¿cierto? Pero en el caso de tú que eres emprendedor y te levantabas a las 5, síguelo manejando de esa manera. Porque cuando tú mantienes tu mente ocupada,
es importante que comiences a anotar las actividades y prioriza las actividades que vas a hacer por día. ¿Qué significa? Dentro de lo importante y lo urgente. Yo me enfocaría más a lo importante para no estar como un bombero apagando fuegos a las urgencias. Pero como en los emprendimientos y en los negocios no existe una manera lineal en que se desenvuelven, siempre hay ciertas eventualidades y hay que reaccionar. Pero en su mayoría de actividades, priorízalas, dales tiempo, que es el punto 2, asígnale tiempo a cada una de ellas y ahí podrás aplicar el punto 3, que esas serían como las 3 reglas básicas de la gestión efectiva del tiempo y serían las respuestas conscientes. Recuerda que por los niveles de estrés, por los niveles de preocupación que nosotros tenemos, no nos debemos de comprometer con cosas que no podemos. Que tú sí sea porque sí puedes, no porque te sientas comprometido, y que tú no sea porque lo hiciste con conciencia, porque no tienes los medios ni los recursos para poder hacer o ayudar a alguien. Pero si está dentro de tus posibilidades, hazlo hasta donde tú puedas para que sigas manteniéndote de una manera consciente y sobre todo que estés atento pues a todos esos cambios. Una vez que ya tenemos esas 3, podemos pasar a recalcular nuestro modelo de negocio, pero lo vamos a hacer con 4 áreas básicas. Aquel lienzo que vimos de 9 cuadrantes, ahora lo traemos a recalcular en 4 áreas. Y podemos comenzar con la número 1. Recuerden que las necesidades de toda la sociedad han sido retocadas, o sea, han sido trastocadas. Lo que yo necesitaba antes del COVID, ahora han surgido nuevas prioridades. ¿Y qué significa esto? Que tu nicho de mercado puede ser otro. Entonces, como tú ya tienes los criterios para identificar esos nuevos nichos de mercado, tus segmentos de mercado, ese otro cliente, déjame comentarte que puedes comenzar a evaluar toda la sociedad donde tú te desenvuelves. Identifica qué necesidades nuevas tienen las personas y tú puedes empezar a moldear tu oferta. Cuando decimos que tú puedes comenzar a moldear tu oferta, son tus productos o servicios. Y recuerda mantener una propuesta de valor competitiva, que sea una propuesta que te haga distinto, que te haga diferenciar entre las demás personas o negocios que ya están ofreciendo tal vez lo que estas personas ya están necesitando, pero que tú les vas a dar ese toque mágico para que estas personas puedan comprarte a ti y no a ellos. Cuando hablamos en la relación entre clientes y oferta, no descartes la parte de relacionarte con ellos y qué debes usar como medios o mecanismos para poder acercarte y mostrar tu imagen empresarial. Y es más, yo me atrevería a decirte que pienses hasta en tu nombre como empresa. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el sentimiento para darle nombre a nuestro negocio, pero nos estamos olvidando lo que realmente le atrae a nuestros clientes. Posiblemente con estos nuevos nichos de mercado que tú vas a comenzar a recalcular, hasta el nombre de tu empresa puede ser moldeado. Si aún no estás legalizado, todavía tienes la oportunidad de poder legalizarte en la parte de infraestructura, por ejemplo, a quienes conoces o de quién pueden ustedes abocarse para aprovechar estas oportunidades, hablando en relación al nombre de la empresa y legalizar tu negocio. Existe la plataforma de Mi Empresa en Línea, los centros de desarrollo te pueden facilitar un asesor si no lo has hecho y puedes registrar tu empresa legalmente y no vas a pagar nada, es costo cero. Entonces puedes invertir perfectamente solamente el recurso tiempo. Cuando hablamos de la infraestructura, recuerda cuáles fueron los recursos que tú tenías allá, pero tú en tu lista también hiciste una pequeña declaración de necesidades de qué cosas ocupas. Si en este sentido tú estuvieras necesitando acercarte a una institución financiera, también puedes aprovechar de estas organizaciones, por ejemplo, el Estado. El Estado aprobó unos fondos que puso a disposición en los bancos para que los emprendedores y las empresas pudieran gestionar fondos frescos y así poder reactivarse una vez que ya pues den el visto bueno que podemos regresar nosotros a la economía. ¿Qué significa? Si lo vas a hacer, hazlo con conciencia, que sea netamente para lo que
ocupas reactivar dentro de tu negocio. Porque si lo que buscas es un financiamiento para poder pagar otra deuda que tú ya tenías, eso se convierte en una bola de nieve y va a volverse impagable. Si todavía tú puedes apalancarte de otros fondos que no sean con financiamiento, pues yo te doy un tip. Por ejemplo, yo sé que en la casa de cada uno de nosotros tenemos cosas que no ocupamos, que no necesitamos. Me doy como ejemplo como mujer. Nosotras las mujeres mantenemos un closet de ropa y siempre decimos para cada evento no tengo nada que ponerme. No es cierto. Voy a delatarnos. Siempre tenemos, solamente que nos encanta siempre estar actualizada con la tendencia de moda. Entonces, si tenemos prendas que no utilizamos, es momento de sacarlas, hacerle una buena foto, publicarlas y venderlas y generar un dinero extra. Si hablamos ya en temas de emprendimiento, tú tienes otras cosas que pudieras hacer ese inventario de la auditoría que le hicimos a tu emprendimiento, y si son cosas que no estás necesitando ni las vas a necesitar, puedes comenzar a venderlas. Y ustedes dirán, pero ¿quién está comprando en este momento? Sí existen personas que están comprando. Y para eso es importante que ustedes comiencen a investigar, a hacer uso de las herramientas tecnológicas. Y ahora pasaríamos a la parte de la área número 4, que es la viabilidad financiera. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros operar lo que queremos desarrollar? Debemos irnos por el valor más mínimo para producir, porque si es un producto nuevo, yo te aconsejaría que lo valides. ¿Y cómo aplicarías ese tipo de herramienta al momento de validar? Puedes hacer un prototipo. Existen herramientas prácticas para hacer validaciones y no vamos a profundizar mucho en esto porque esto es otro tema, pero sí puedes validar, por ejemplo, si es algo comestible, hazlo, tómale una foto, ya identificaste nuevos nichos de mercado, consigues sus contactos, puedes enviárselos vía red y ellos que te den tu visto bueno, cómo lo ven, cómo lo aprecian, puedes pivotar con el precio de venta, pero antes de que tú definas precio de venta, haz un análisis de costos. No puedes basarte en precios de competencia porque aquel vendió a 500 lempiras esta blusa, yo la voy a dar a 500. No, porque probablemente él la da a 500, se da ese lujo porque él compra en cantidades grandes la materia prima y el proveedor no me va a dar el mismo precio cuando mis volúmenes de compra son menores. Entonces hay que hacer un buen análisis de costos de producción y luego defines tu precio de venta. Y recuerda mantener tu margen de utilidad. Y si en esto tú no lo has hecho porque tienes problemas, pues los centros de desarrollo te pueden facilitar herramientas para hacer ese análisis. ¿Y por qué la figura del avión? Porque es aquí donde tenemos que hacer un despegue para poder llegar a donde necesitamos, que son esos clientes que nos están esperando. Y no existen productos malos, solamente que tal vez no son los adecuados los que yo elegí. Entonces debo de ser suficientemente estratégica, analítica, para poder determinar cuáles son esos clientes que están dispuestos, porque para todo producto existe una persona que esté esperando pagar para obtenerlo. Puede ser que tu producto no es el adecuado para el mercado que estabas atendiendo antes, entonces es momento para que empecemos a recalcular un nuevo nicho de mercado. No tengas miedo, tenemos que desprendernos de esas barreras mentales y comenzar a experimentar cosas nuevas que ayuden a mejorar nuestros negocios. Ahora, como nosotros ya hicimos la parte de cómo recalcular ese modelo de negocio, hay que buscar una estrategia, una herramienta de cómo mercadear nuestro producto para que llegue a manos de nuestros consumidores. Las relaciones públicas es una forma de poder hacerlo y este es importante porque nos permiten vender y posicionar nuestra marca como negocio y nuestra imagen empresarial. Una forma en que lo pueden desarrollar, yo siempre he dicho que los medios de comunicación son o deberían ser, para quienes todavía no los tienen como aliados, unos aliados estratégicos fuertes, porque son quienes nos ayudan a poder darnos a conocer cuando hacemos cosas que queremos que la gente conozca. Si tú dices, pero tantos medios para mí es bien difícil, pues hazte amigo de un periodista.
Si vives en un pueblo pequeño, si vives en una pequeña comunidad, debe haber una radio, debe de haber un pequeño canal. Hazte amigo del programa que más miran las personas de esa comunidad y hazle regalías. Y eso es una manera de hacer como ese clic para que esta persona pues te ayude a posicionar tu marca. El mercadeo viral, más conocido como la propaganda boca a boca, si tú te encargas de atender de manera eficiente a tu mercado, a tus clientes, ellos se van a encargar de dar la publicidad a otras personas y estos van a ser remitidos a tu empresa. El mercadeo por email, ustedes dirán, pues aquí casi la gente no tiene correos electrónicos, ¿ok? Eso depende a qué nicho de mercado tú te estabas enfocando. Pero como ya estamos recalculando, recuerda que ahora el COVID nos ha permitido ser un poco más técnicos, ser un poco más tecnológicos para poder acercarnos a las personas. Ya no es como antes donde hacíamos reuniones grupales y que nos dábamos aquellos abrazos y aquellas charlas amenas. Ahora todo lo estamos haciendo como las personas profesionales como teletrabajo. Y en el caso de otras reuniones, se hacen por otras plataformas como Zoom, pero para temas de mercadeo puedes usar la parte de los correos electrónicos. En los eventos, era lo que les mencionaba, es importante porque ya no los hacemos físicos, pero se pueden hacer virtuales. Y con esto les quiero comentar que el COVID también ha dejado en evidencia las debilidades como emprendedores que tenemos. Muchas veces nosotros nos ha costado adaptarnos, debo de incluirme, en utilizar nuevas plataformas. Por ejemplo, el hecho de recibir un webinar, ¿qué debes hacer antes? Te tuviste que ver registrado, ¿cierto? Registrar un correo electrónico, luego revisar tu correo y en tu correo te mandaron una confirmación y el día de previo al evento tú tenías que estar monitoreando y luego entraste que 15, 20 minutos antes de la hora programada. Eso significa disciplina y que debes estar atento a la tecnología. Y el COVID ha dejado en evidencia que muchas personas no están haciendo uso de estas plataformas porque no saben cómo usarlas. Y para eso existe, por ejemplo, YouTube, donde hay personas que suben tutoriales de cómo manejar adecuadamente cada una de las herramientas porque una difiere de otra. Y luego tendríamos la ingeniería como mercadeo. En esta nos vamos a enfocar en 4 puntos. Por ejemplo, los blogs. Para el mercado de Honduras casi no se usan, pero si tú estás considerando llevar tu producto fuera, una vez que termine esto de la cuarentena y que volvamos a reactivar la economía, entonces un blog puede ser una buena sugerencia, porque a los clientes internacionales les encanta leer contenidos grandes. O puedes utilizar los influencers. Los influencers va en diferentes categorías. Por ejemplo, un influencer arriba de 100,000 seguidores te va a cobrar bastante por hacerle una publicidad a tu negocio. Pero si son influencers dentro de tu comunidad, que son personas bien conocidas y que ellos tienen alcance a ese nicho de mercado que tú quieres llegar o que ya estás llegando y quieres seguir posicionando tu negocio, entonces puedes hacer con ellos un convenio de la manera de pago. No necesariamente en dinero, pero sí en regalías de producto. En el caso de las páginas de Facebook, pero con un enfoque empresarial, que serían las FansPaint, yo sí sugiero que usen esta y no un perfil personal, porque el perfil te restringe hasta cierta cantidad de amigos. En cambio, la página te permite tener infinito y lo haces separando los contenidos. Una cosa es lo personal y otra es lo empresarial. No puede haber una mezcla porque entonces van a confundir a los clientes. Y al momento de la página de Instagram también hay que considerar 3 puntos. Una, que si eres una persona que lo que vende son servicios, si es un influencer, por ejemplo, entonces ahí te da la categoría que tú seleccionas. O si es, por ejemplo, la parte artística o es empresarial. Y si es empresarial, dice servicio o producto. Entonces tú tienes que seleccionar primero y de acuerdo a eso es como se va a ir desarrollando tu negocio y se va a ir presentando a ese mercado al que tú quieres llegar.
y otras redes sociales. Les voy a presentar una lámina de una estadística de cuáles son las redes como más utilizadas tanto en América Latina como en Honduras. Esto que te acabamos de mencionar es para la parte de mercadear tu negocio. Y en esto nosotros sí hemos tenido en evidencia en esta cuarentena que muchos clientes se vieron afectados porque se preocuparon más de producir y no de dar a conocer el producto y se estaban sosteniendo de las compras en punto de venta. Y eso significa que tu modelo de negocio ya quedó desfasado porque la tendencia ahora es el mercadeo en red. Entonces tenemos que ser resilientes y adaptarnos a la tendencia para poder sobrevivir y poder salir adelante con nuestros emprendimientos. Cuando hablamos de mercadear tu contenido, las redes sociales más usadas en Latinoamérica, la punta de lanza la tiene WhatsApp, pero cuando hablamos de WhatsApp es importante resaltar que existe WhatsApp normal y WhatsApp Business. Si utilizas este segundo, es más fácil porque ya te reconocen como una empresa en automático las personas que te tengan como contacto. Otra ventaja es que si alguien te escribe a tu teléfono, a ese contacto que tú les has dado, tú puedes dejar definido un saludo. Eso significa que estás atento a la necesidad de tu cliente. Y tiene otras aplicaciones y otras facilidades, el WhatsApp Business, que no lo tiene el WhatsApp normal. Por ejemplo, el Facebook, el YouTube, Instagram y Twitter. Esas son como las redes sociales más usadas en Latinoamérica. Y en Honduras, esto lo pueden encontrar en social media de Honduras, y las redes más usadas es Facebook, Instagram, Twitter y otras, pero sí es importante que utilicemos la red social que se adapta al mercado que nosotros tenemos. ¿Qué significa? Ninguna red social es mala. No, ninguna red social es mala. Va a depender el segmento de mercado al que nos estamos enfocando. ¿Qué significa? Que desde mi sugerencia es que no las utilicen todas, porque se requiere tiempo y se requiere dinero, porque no te vas a dar abasto de ser tú ese gerente que va a estar administrando la red social, sino que vas a tener que delegarle a alguien más y pagarle a esa persona por administrar tus redes. Enfócate en 2 redes sociales y prioriza. Cuando hablamos de los contenidos que nosotros vamos a estar posteando, es importante que cuidemos, por ejemplo, las horas en que subimos los contenidos, que nosotros nos enfoquemos, por ejemplo, el tipo de contenido que nosotros vamos a estar posteando, no solamente textual, sino también una imagen vende más que 1000 palabras. Pero eso no significa que solo vamos a dejar la imagen, sino que cuente una pequeña historia. Cuando hablamos de imágenes, debe de ser una imagen contundente, que venda qué quieres tú transmitirle a los clientes. Y para eso, pues existen otros recursos como ciertas aplicaciones que te van a facilitar este camino. Porque sabemos que no todos sabemos utilizar, por ejemplo, la aplicación de Photoshop o ese programa que es bastante pesado. Si hablamos de Infinity, por ejemplo, en mi caso yo utilizo bastante Canva. Canva para mí es súper fácil, súper práctico, sencillo de manejarlo y manipularlo porque ya tiene plantillas prediseñadas. Entonces como que me hace más fácil el trabajo. Eso sí, debe de ser una buena fotografía para trabajarla ahí. Cuando hablo de buena fotografía es que tiene que contar bastante iluminación, por ejemplo, el contraste de colores, si necesitamos otros elementos que sumen a lo que yo quiero darle a conocer a los clientes. Entonces, si tú eres de esos emprendedores que no sabes ni cuentas con una cámara de profesional para hacer una buena foto, no te preocupes, lo puedes hacer con un celular, solamente que existen técnicas de cómo hacerlo. Puedes escribirnos aquí a este webinar ahí en la bandeja de mensajes, o puedes escribirnos después y te podemos pasar un material para que tomes un pequeño seminario de fotografía y perfecciones las técnicas y lo puedas hacer desde tu casa sin pagar con tu celular. Entonces ahí ya te estamos facilitando otras herramientas. Si vas a crear un video, y esto sí es verídico, un video es mejor que cualquier otro contenido, pero
debes usar un buen recurso, una buena aplicación, y para eso pues está, por ejemplo, Adobe Premiere, está DaVinci o está Quick. En el caso mío no lo tengo acá, pero yo estoy usando, por ejemplo, una que se llama VivaCop y Over. Son buenísimos para hacer videos. Y así tú puedes también insertar tu logo. Eso es importante porque todo el material que tú vas a estar posteando debe llevar tu logo como empresa. Y en tus perfiles, independientemente de la red que vas a usar, red social para tu negocio, debe de estar en tu perfil la foto de tu logo como empresa, no fotografía de un producto o de ti como dueño. No, no, no. Tiene que ser la foto de tu logo como empresa, porque es eso lo que quieres posicionarle a la gente. Y una vez que nosotros ya aprendimos a recalcular, ya tenemos las herramientas, ya sé por dónde voy a comenzar a mercadear mi negocio, entonces voy a tener la capacidad de completar el ciclo de atracción de clientes, de ese nuevo segmento o de los segmentos que ya tenía y que me ha funcionado, pero estoy innovando con mi producto. Número uno, ese contenido tiene que ser capaz de atraer la atención del cliente, que se sienta atraído, y para poder lograr eso son 5 segundos. De acuerdo a los especialistas en marketing digital, ellos dicen que para poder atraer a una persona en la red son 5 segundos. Tu contenido debe de hacer quedarse a la persona en 5 segundos. Esa persona tuvo que sentir esa atracción. Si tu contenido es suficientemente bueno para atraer, es porque les despertó el interés y van a seguir viendo si es un video hasta que termine, o si es una fotografía, se van a ir a leer el contenido que tú registraste en ese post. Y una vez que tú lograste esos 2 primeros ciclos, completas con deleitar. Y ahí viene el cierre, que es donde ellos empiezan a interesarse por tu producto y te comienzan a escribir. Quiero este producto, me interesa este producto, y les voy a comentar una experiencia que me llamó bastante la atención, porque yo estaba en Instagram mirando algunas nuevas tendencias de los negocios, de cómo están mercadeando sus productos, y me llamó la atención una empresa que vende ropa para damas. Y lo que me llama la atención es que la muchacha hizo un post y decía que a partir de las 11:30 iba a ser de las 11:30 de la noche, iba a ser su publicación de nuevas prendas. Y otra joven le contestó en el mismo post: lo malo es que muy tarde posteas. Entonces me entró curiosidad, entré a la red de esta chica, porque me imagino que eran más las prendas que ella había publicado, y me llamó la atención que ella publicó más de 20 prendas a las 11:30 de la noche del día anterior, y todas estaban vendidas, porque todas en la foto de cada prenda decía vendido, 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 vendido. Entonces, ¿qué significa? Que depende del nicho de mercado que nosotros hemos segmentado. No existe ninguna red que sea mala, sino que no son adecuadas a lo que yo quiero ofrecer. No existe un mal producto, sino que no es el mercado al que yo seleccioné de manera idónea para mi producto. Entonces, cuando cumplimos el ciclo de atracción, ya completamos la parte de recalcular nuestro modelo de negocio. Y con eso estaríamos cerrando esta parte de contenido que les queríamos compartir. Y yo pues les tengo unos pequeños consejos como buenos emprendedores para que puedan poner en práctica. Número 1, diseña una nueva rutina. Ya sabemos cómo administrar nuestro tiempo, y para esto consideren la regla 21-90. 21 días para convertirlo en un hábito y 90 días para hacerlo un estilo de vida. Y si nosotros estamos en cuarentena, debemos redefinir nuestra nueva rutina de cómo invertir nuestro tiempo, y para eso hay que dejar el miedo de un lado. Y yo tuve un jefe que decía: no se preocupe, ocúpese. Cuando la mente está ocupada es cuando despertamos la curiosidad, la creatividad y la innovación. Cuiden sus pensamientos. Seamos nosotros mismos los que escribamos en nuestra propia historia ese guión. Seamos los propios protagonistas de nuestra vida. Cada día que nosotros nos levantamos y no estamos en un hospital peleando para poder respirar con nuestros pulmones, significa que tenemos una nueva historia para escribir en ese libro que es nuestra vida.
Y para eso están los 3 pilares de mi proyecto, que es sueña, crea y acciona. No limitemos a ese niño interior que tenemos dentro. Y un niño siempre está soñando y no existen imposibles para él. Pero un sueño no se acciona, que es el último, mientras no lo creamos, o sea, mientras no lo desarrollemos. Y por último sería aprovechen su tiempo, fórmense, fórmense, fórmense. Existe cualquier cantidad de materiales a sus disposiciones de manera gratuita. Existen webinars, solamente yo les recomiendo algo, analicen y prioricen cuáles son los temas que van relacionados a lo que ustedes necesitan para poder mejorar su condición de emprendimiento, y luego yo les recomiendo que lean. Y existen 5 libros, no les voy a mencionar el sexto, sino son los 5 libros en pantalla que les quiero mostrar, que debería de leer todo emprendedor. Número 1, Padre Rico, Padre Pobre, buenísimo. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuál fue el padre que nosotros tuvimos y si los emprendedores que están aquí participando tuvieron a Padre Rico o fueron de esos que rompen paradigmas y crecieron con un padre pobre, pero ahora ustedes se están convirtiendo en padre y madre rica para fomentar ese espíritu emprendedor en sus hijos. Transformen sus finanzas en 30 días. Créanme, es un libro que cambia vidas. A nosotros como matrimonio nos ha ayudado a priorizar gastos, a mantener un fondo de emergencia, porque créanme que nadie estaba preparado con un fondo de emergencia para poder solventar necesidades en este tiempo de cuarentena. Y este libro sí te ayuda. En Facebook pueden encontrarlo, Andrés Gutiérrez, es muy bueno para América Latina y tiene un programa a la 1 de la tarde donde ustedes pueden aprovechar su tiempo y hacer consultas. Él da mentorías gratuitas. El libro negro del emprendedor, buenísimo, lo tengo en digital por si a alguien le interesa. El arte de la guerra de Sun Tzu es buenísimo también. Al parecer para muchos le ven como un enfoque militar, pero ahí te muestra cómo definir estrategias en el mundo empresarial y ha sido adaptado para empresarios. Og Mandino, el vendedor más grande del mundo, también te ayuda a cómo mercadear y cómo vender, cómo convertirte en ese buen vendedor. Entonces, con esto, pues yo estaría terminando mi presentación y les regalo este proverbio que a mí me ha funcionado. Creo que desde que lo puse en práctica, pues siento de que se ha convertido como en mi bandera de cada día, poner en manos del Señor todas mis obras y Él se va a encargar de cumplir mis proyectos. Entonces, textual, pon en manos del Señor tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbio 16:3. Así de que gracias. Y ahorita pasamos a la ronda de las preguntas. Muchísimas gracias, Jackie, por tan valiosa disertación que ha tenido pues para nosotros los participantes. Dentro de la ronda de preguntas que nos han hecho, una de ellas es, en estos momentos, ¿cómo podemos recalcar los negocios que son de primera necesidad? ¿Impide recalcularlos siempre? Ok, cuando hablamos de esos negocios de primera necesidad, deben de considerar siempre el cliente que estaban atendiendo. Porque si hablamos de una empresa, no, me imagino que no le mencionó qué tipo de producto, pero si es de primera necesidad, podría ser alimentos. Y si hablamos si es un negocio de alimentos, puede buscar alianzas. Porque si es un negocio que no está operando dentro de su punto de venta, puede perfectamente con las autoridades locales. Por ejemplo, aquí en La Ceiba lo que se les pide a los empresarios es que anden su permiso de operaciones y así ellos pueden demostrar que pueden circular con derecho para entrega de producto. Eso por un lado. Punto 2, si definitivamente no pueden utilizar esa estrategia, entonces podrían buscar alianzas con alguien más o con otros emprendedores para hacer entregas de producto. Pero si es un producto, por ejemplo, de primera necesidad y tú puedes ver que hay otras necesidades en esos clientes que ya estaban comprando tu producto, consúltales, diles que pregunten con honestidad qué otras necesidades tienen, qué otros productos necesitan y así tú puedes buscar otros proveedores y de este modo también cubrir esa demanda nueva que está resurgiendo. Gracias, Jackie. Segunda pregunta es,
¿Quién nos recomienda para saber si nuestra idea de negocio es viable? Ok, primero que nada pueden hacer una validación de idea de negocio con un segmento que ustedes consideren potencial. Deben utilizar la herramienta del perfil del cliente. Busquen personas que entren dentro de ese rango de, por ejemplo, margen de edad. Pongan un margen de 18 a cuántos años considero yo que me interesan estas personas. Consideren el lugar donde viven, porque de acuerdo a donde viven, estas personas también te va a encarecer a ti tu canal de distribución. Otro punto, las necesidades deben ser similares y una vez que defines el perfil del cliente, trata de encontrar sus contactos. Entonces puedes luego pasar a otra herramienta que es la entrevista. Como ahorita no podemos hacer las físicas, yo les recomendaría que la hagan virtual. Utilicen un formato, un papel blanco, su pluma, y estructuren de 5 a 10 preguntas claves. 10 preguntas claves como máximo y 5 como mínimo. Consúltenle a esa persona si en este momento está consumiendo lo que tú pretendes ofertar. Y luego pregúntale dónde lo está adquiriendo. Y también otra pregunta que tiene que ser obligatoria dentro de eso, cada cuánto lo compra y cuánto está dispuesto a pagar por ese producto o servicio que ustedes quieren ofrecer. Y una pregunta que te ayudaría a definir tu propuesta de valor, ¿qué cosas hacen que él compre ese producto? O sea, ¿qué cosas él considera para poder pagar por ese producto? Y si puedes, también le puedes consultar en la misma entrevista una estructura de unos 3 nombres del negocio, también te ayuda a validar tu nombre de negocio. Para el criterio del nombre, yo sí les recomiendo, y esto lo concluimos con un mercadólogo, que debe ser un nombre corto, fácil de escribir, fácil de pronunciar, porque eso hace que el cliente lo recuerde de manera más práctica. Y así posicionas tu nombre como empresa en la mente de esos consumidores potenciales. Esa es una manera práctica de cómo validar tu negocio. Y si tú pudieras, y ya dentro de tu idea has contemplado el desarrollo de una muestra del producto, puedes en la misma entrevista, al enviarla por WhatsApp, puedes también enviarle a esta persona la fotografía. Eso va a facilitar a que ese consumidor potencial pueda imaginarse ya usando ese producto y hasta se pueda atrever el mismo cliente a hacerle mejoras a lo que le estás mostrando a través de una fotografía. Y si eres una persona que puede utilizar, por ejemplo, Microsoft Word, puedes hacer ahí la entrevista y tú la envías. Y la persona a la cual tú se la estás enviando debe ser una persona dentro de ese nicho de mercado que utilice herramientas tecnológicas para que él la pueda llenar y te la reenvíe. Pero si a un caso tú no puedes ninguna de esas opciones, por llamada. Esa es otra manera. Y otro punto que yo les recomiendo, siempre preséntense. Y el propósito de la llamada o el propósito del mensaje. Y esa es una breve introducción. Hola, mi nombre es Jacqueline Gutiérrez, ¿cómo está? El objetivo de mi mensaje, aparte de saludarte, es poder entablar una pequeña entrevista. Quiero emprender en un negocio y te he identificado como un potencial cliente. ¿Te gustaría apoyarme en llenarla y ser honesto con lo que te quiero consultar? Y esa persona pues va a decir sí o no, así no pierdes tiempo. Y como un mínimo de personas, se consideran 10 para validar un margen de aceptación de tu producto o de tu servicio. Eso. Otra de las preguntas, Jacqueline, es, ¿cuáles serían las ideas creativas en las cuales podríamos emprender en tiempos de crisis? Ok, cuando hablamos de ideas creativas, depende siempre del nicho de mercado al que ustedes le estén apostando. Por ejemplo, con esto del COVID, una de las ideas que salió a relucir, por ejemplo, es la necesidad de productos de bioseguridad. Una de ellas ha sido la gran necesidad de las mascarillas. Y hemos visto en algunos emprendimientos que han moldeado sus modelos de negocio y hasta se han atrevido a experimentar con la impresión 3D en mascarillas
con PVC y otros tipos de materiales que son prácticos y al mismo tiempo impiden el contagio del COVID. Otro han innovado, por ejemplo, en la fabricación de geles antibacteriales y el uso también de otros productos que vengan a sumar al cuidado del contagio. Eso si fuera directamente para el COVID, pero el COVID no siempre lo vamos a tener. Entonces siempre piensen en ideas que complementen a lo que ustedes quieren apostar o lo que están desarrollando, pero que al mismo tiempo satisfaga la necesidad de esos clientes que ustedes quieren atender. Un error que siempre cometemos los emprendedores es el siguiente. Siempre hacemos un producto del que nos enamoramos nosotros primero como emprendedores. No es lo que el emprendedor demanda. Entonces, si ustedes quieren ser creativos, primero identifiquen un mercado y hasta se pueden atrever a consultar qué productos y qué servicios están necesitando, que les gustaría y nadie los está logrando satisfacer o les está cumpliendo con la entrega de ese producto y servicio. Y es así como ustedes van a sacar del mismo segmento de mercado la verdadera necesidad y no sería algo que ustedes les vayan a ofrecer ya teniendo un inventario en existencia. Recuerden que si ustedes invierten un Lempira y lo mantienen guardado en casa, es inventario de capital dormido y eso no le conviene a ningún emprendimiento. Entonces, para concretar la respuesta, va a depender del segmento de mercado y lo más idóneo es consultarle directamente a ese segmento qué es lo que están necesitando y en su mayoría, si va orientado directamente al COVID, sería más que todo para suplir necesidades de bioseguridad y en eso pues ya lo hemos experimentado aquí en la región y hemos visto bastante aceptación por personas que demandan, por ejemplo, en temas de mascarillas, en temas de guantes, indumentaria. Un doctor, por ejemplo, aquí en La Ceiba, él estuvo haciendo bastantes experimentos y yo lo posteé en una página, ahí más adelante les vamos a hablar de eso. Él ya hizo material. Es un material que él está usando y que le ayuda a poder resguardar siempre la integridad de la persona, le impide el contagio del COVID-19, pero él está buscando más que todo que la persona pueda reutilizar este tipo de producto que está él usando y es más que todo impermeable el material que él está usando. Eso es innovación. Entonces siempre hay que darles el valor agregado que les distinga de la competencia. Sí. Bien. ¿Considera que se debe recalcular nuestra actitud antes de recalcular nuestro negocio? Es correcto. Por eso les hablaba que antes de ser emprendedores, nosotros somos personas. Y nosotros como personas que somos, debemos de ser conscientes. Y por eso al inicio yo les mencionaba que si ustedes estaban conectados acá es porque tienen actitud. Y si tienen actitud es porque quieren hacer la diferencia. Y un emprendedor con mala actitud va a quedar desfasado al igual que su modelo de negocio. Porque va a tener resistencia a los cambios. Y por miedo a someterse a ese proceso, porque lo que el COVID vino a hacer ahorita es hacernos una prueba ácida como emprendedores y dejarnos evidenciados cómo estamos y qué estábamos haciendo bien y qué cosas estábamos haciendo mal. Y si nuestra actitud siempre va a ser negativa y es negativa, entonces va a ser bien difícil que yo pueda hacer cambios en mi negocio. Es correcto, muy buena pregunta. ¿Existen algunas actividades que podemos transmitirle a nuestros colaboradores para incrementar la inteligencia emocional en cada uno de ellos y de qué manera garantiza la efectividad de la empresa? Claro que sí. Recuerden que el recurso humano es uno de los recursos más valiosos de la empresa y una sola golondrina no hace verano. Entonces, ¿qué significa? Que todos los colaboradores deben de sumar esfuerzos al cumplimiento del objetivo de la empresa y la empresa es representada por su dueño o sus socios. Y me encanta el interés que muestra esta empresa de querer involucrar a sus colaboradores.
Si esa persona nos deja su correo, Ana Linda, o si tiene ahí, me lo puede pasar para mandarle algunas herramientas de psicología para que las puedan poner en práctica. Es importante, por ejemplo, una técnica que una psicóloga nos compartía, era de que cuando nosotros tenemos emociones y sentimientos encontrados, nosotros utilicemos, por ejemplo, como un vagón donde depositamos todas esas emociones y al final del día nosotros venimos y las podemos ejemplo, estás en tu escritorio. A tu lado derecho tienes una pequeña gaveta y tú sientes como que quieres explotar y no puedes controlar esa emoción, tú puedes abrir la gaveta y haces como la simulación en tu consciente de que vas a depositar ese sentimiento ahí. En el transcurso del día, tú eliges una hora. En esa hora, tú puedes hablar con alguien de tu íntima confianza sobre ese sentimiento o esa emoción y eso te ayuda a liberar tu mente. Pero una vez que tú haces el simulacro de abrir la gaveta y depositar esa emoción, debes desprenderte de ese sentimiento y emoción por el resto del día. Esa es una técnica que los psicólogos recomiendan. Pero si ya quiere esta persona aplicar a sus colaboradores algún test o algo más teórico, entonces ahí pues usted me avisa y que ella le mande su correo para nosotros hacerle llegar ahí algún material que le apoye. Otra sugerencia es que si ella se está formando en algún webinar, que lo comparta con el resto de su equipo, para que todos manejen el mismo conocimiento, la misma manera de pensamiento en pro de mejorar la empresa y al mismo, en la misma sintonía, ellos puedan desarrollarse de manera más efectiva. Algo importante en esto de la inteligencia emocional es que también existen ejercicios prácticos y hay bastantes psicólogos que están impartiendo webinar. Voy a averiguar en esta semana, por ejemplo, mañana. Y si esa persona nos deja el correo, nosotros poderle enviar si hay algún tema relacionado para la otra semana y que ella se pueda conectar con sus colaboradores. Y me encanta que ella se esté preocupando por la actitud de ellos y que los quiere involucrar. Eso es bueno y habla muy bien de esa persona. Gracias, Jackie. Igual vamos a estar pendientes del correo para hacérselo llegar. Dos preguntitas más que le vamos a hacer. ¿Cuáles son los pasos a seguir para emprender mi propio negocio y que este sea rentable? Ok. Paso número 1, tienes que validar tu idea de negocio y tienes que, paso siguiente, tú lo validas cuando ya tienes identificado tu segmento de mercado. Una vez que tú ya tienes definido esos dos, entonces tú puedes comenzar a hacer pequeñas cantidades de productos con ese nicho de mercado que tú ya seleccionaste, que ya entrevistaste, porque ellos serían como tus primeros clientes. Y debes, sobre todo, recuerda la generación de contenido, cómo te vas a poder dar a conocer. Entonces, tienes que recordar esos dos pasos, identificar tu nicho de mercado y luego validar tu idea de negocio con ellos. Y a veces hemos comprobado con la aplicación de la entrevista que muchas ideas de negocio son moldeadas al momento de entrevistar porque te das cuenta que no es esa la necesidad que tienen, sino otras y ellos mismos te dicen qué es lo que ocupan. Entonces tu modelo de negocio cambia totalmente. Y para poder ser rentable va a depender de que hayas identificado correctamente tu nicho de mercado. Gracias, Jackie. Última pregunta. ¿Qué recomienda a una cafetería de especialidad como ser el caso de France Café? Y si puede repetir los libros nuevamente. Ah, claro. Ok. Por ejemplo, para la cafetería de café, una de las estrategias que puede funcionar es ahorita debe posicionar la marca, puede desprenderse un poco de ese producto y hacer regalías. Por ejemplo, los médicos, los paramédicos, personal de aseo, por ejemplo, los retenes donde están los policías, hacer regalías y llevarle en horas estratégicas a estas personas y luego postear una pequeña foto en sus redes
y eso se viraliza y eso posiciona la marca y eso genera conciencia. Si no, vean a Vigos. Vigos fue una de las empresas que tuvo esa iniciativa de poder hacer regalías a las personas y ahora ustedes vieron la fotografía real que ayer, cuánta gente estaba haciendo cola para irle a comprar a Vigos porque genera conciencia, genera identificación con las personas más vulnerables y qué no decir por esa gente que se está convirtiendo en héroes para nosotros. Entonces, ahorita que estamos en cuarentena, es posicionar la marca. Si todavía no pueden abrir sus negocios, posicionen la marca para generar a futuro una compra con conciencia. Y lo de los libros son, por ejemplo, el libro negro del emprendedor, el vendedor más grande del mundo, Padre Rico, Padre Pobre. Tenemos el libro de cómo... Permítame, ahorita le voy a postear la lámina por si alguien lo quiere. Aquí está. Transforma las finanzas en 30 días. Y el arte de la guerra. Esos son 5 libros que todo emprendedor sería bueno que los pudiera leer. Y recuerde, Ana Linda, la sorpresita que teníamos. Gracias, Jackie, por responder a las dudas, ¿verdad?, que nuestros emprendedores y empresarios nos hacían. Sí, la sorpresa que tenemos, pero antes de eso quiero presentar que nuestra expositora también tiene un emprendimiento muy valioso también. Jacqueline Gutiérrez es asesora en formación empresarial, emprendimientos del CDM PYME Región Valle de Leán. Aquí en la pantalla les podemos mostrar, ¿verdad? Ella Emprende Ya es una iniciativa de Jacqueline que busca fomentar el cambio de mentalidad y cultura emprendedora. Jacqueline ha trabajado como experta en emprendimientos desde hace más de 6 años, impulsando a desarrollar plataformas que facilitan a aquellos emprendedores que no tienen tiempo ni recursos para promocionar sus productos o servicios y también ofrecer orientación en cómo emprender y evitar una pérdida de tiempo y recursos. La plataforma Ella Emprende Ya también les permite ampliar su red de contactos, ya que muchos que siguen la página de Emprende Ya son emprendedores de diferentes rubros. Así que ya saben, pueden encontrar a Jackie como Emprende Ya en Facebook, emprendeya.hn en Instagram y en Twitter como Jacqueline Gutiérrez 7. También Jacqueline nos tiene preparada, ¿verdad?, una sorpresa, nos ha regalado un poquito pues de su listado de libros. Gracias a ella pues vamos a sortear un libro que ahí lo tiene en pantalla. ¿Quieres tener éxito? Sueña, despierta y trabaja, del autor Roger Valladares. Este sorteo lo haremos con todas las personas que se han inscrito a nuestro webinar de la manera más transparente. Ahorita les mostramos en pantalla pues el sorteo. Que ustedes puedan ver que es de la forma más transparente. El libro se lo haremos llegar al ganador. Un libro muy valioso que todo emprendedor o quien quiere emprender tiene que leer. Igual los empresarios, ¿verdad?, que ya tienen su empresa, igualmente pueden sacar nuevas ideas de este libro. Ya están viendo en pantalla. Vamos a hacer el sorteo por nombre al azar. Ahí pueden ver 101 participantes y vamos a ver. Cinco, 4, 3, 2 y 1. Jackie, le cedemos a usted que nos comente un poquito de qué se trata. Ok, este libro es escrito por don Roger Valladares. Él es uno de los, bueno, es el socio principal de todo el grupo
de la Universidad UTH, de la financiera también. Y es importante recalcar que no sé si ustedes ven acá, acá, es una cajita de bolear zapatos. Ese fue su primer trabajo desde que era niño. Y él en este libro cuenta cómo fueron sus inicios antes de emprender y lo duro que fue la vida. Y algo que él recalca es que tu estado actual no define tu futuro. Entonces significa de que si él pudo emprender, desarrollarse y convertirse en lo que ahora es, todo fue por la pregunta que comentó. Tiene mucho que ver la pregunta que nos hacía uno de los participantes, la actitud como persona. Este libro es muy bonito y la persona que se ganó el libro, entonces yo voy a necesitar los datos, Ana Linda, Sirey Inbox. Creo que esta persona es de La Ceiba. Entonces aquí se lo vamos a hacer llegar a la persona ganadora y para que vean que si es real la entrega, le vamos a tomar la foto cuando lo entreguemos y lo vamos a postear en las 2 páginas de los Centros de Desarrollo Empresarial Valle de Leán y Región Cordillera Nombre de Dios. Gracias. Entonces, ¿sí? esa sería prácticamente la manera en cómo haremos llegar el libro. Como es de aquí de La Ceiba, entonces vamos a hacer comunicación con la persona y vamos a definir un lugar donde se le va a hacer entrega del libro. Muchísimas gracias, Jacqueline. Le agradecemos por su tiempo y por su valiosa disertación. En nombre del Centro de Desarrollo Empresarial y gracias a la vinculación con el Centro de Desarrollo Empresarial Cordillera Norte, les agradecemos por su tiempo, por asistir pues, a este webinar. También agradecemos a nuestros socios y a nuestro equipo de trabajo, porque sin ellos pues no hubiésemos podido llegar a ustedes. También expresar nuestro más sincero agradecimiento y invitarles a posibles webinars que vamos a tener en el resto del mes. Y gracias, muchas gracias por escucharnos y dejarnos llegar a cada uno de ustedes.